Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy nos tocó té y vamos a dar comienzo a nuestra a la plática referente a el concepto de enajenación de bienes, establecido en el numeral 14 del Código Fiscal de la Federación. El numeral 14, primer párrafo, señala que se entiende por enajenación de bienes lo siguiente: fracción primera, toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado. Yo transmito la propiedad, pero me reservo el dominio del bien enajenado hasta que me acaben de pagar. Hay una cláusula suspensiva y no entrego el dominio, a lo mejor ni la posesión, del bien enajenado. Luego entonces hay una enajenación de bienes y por lo tanto tendré que acumular el ingreso para efecto de impuesto sobre la renta y en su caso el IVA, y establecer claramente la regla si es un pago en parcialidades o no. La fracción segunda se refiere a la adjudicación, aun cuando se realicen en favor del acreedor. Yo demando, otorgo un crédito, otorgo un mutuo y en consecuencia tengo una demanda porque no cubren el adeudo del cual yo les presté el recurso. Señala las siguientes líneas: aun cuando se realice en favor del acreedor. Demando y la sentencia viene a mi favor. En mi favor, ¿qué significa? Que me otorgan el beneficio a mí del reconocimiento del derecho y me van a adjudicar el bien, y por lo tanto habrá una segunda enajenación, porque una vez que yo lo vendí fue una primera enajenación. Si vuelve conmigo se considerará una segunda enajenación con las mismas personas, pero con diferentes sujetos en el momento. Una es el sujeto que vende y después se vuelve en el que compra y viceversa. La fracción tercera se refiere a la aportación a una sociedad o asociación. Cuando ustedes son personas físicas o bien personas morales y transmiten un bien, un inmueble o dinero a una asociación, una cuenta por cobrar, se considera una enajenación de bienes. Vamos a tener que aportan vehículos o aportan escritorios para las funciones de la sociedad. Ahí hay una enajenación de bienes en términos de la fracción tercera del artículo 14 del Código Fiscal. La fracción cuarta, la que se realiza mediante arrendamiento financiero. Ya también habíamos platicado en generalidades acerca de la figura del arrendamiento financiero. La figura del arrendamiento financiero, ¿qué implica? Hay una operadora financiera, una institución financiera, una arrendadora financiera. Tenemos al arrendador financiero y al arrendatario financiero. El arrendador financiero tiene los bienes, los comercializa a través de la arrendadora financiera, esta le paga el bien y se le otorga no un crédito, se le otorga un contrato de arrendamiento financiero al arrendatario. Este paga mensualmente a la arrendadora financiera una mensualidad por el uso o goce, es totalmente deducible y el IVA es acreditable en su totalidad. ¿Y qué pasa cuando se concluye el plazo del arrendamiento financiero, que es mucho más caro? Bueno, pues lo que pasa es que hay tres opciones. Se puede devolver el producto, se puede quedar la arrendadora financiera y venderla a un tercero, o puede, en un valor residual, el arrendatario financiero adquirir el producto que estuvo utilizando y gozando. Hoy en día, la verdad es que en el caso, por ejemplo, de vehículos, es mucho más noble el poder sacar un vehículo por arrendamiento financiero que gastarse 1 millón de pesos en un vehículo. Y lo va uno usando, va uno acreditando, va siendo deducible y va acreditando el IVA y deduciendo la parte de impuestos sobre la renta correspondiente. Señala la fracción quinta las que se realizan a través de fideicomiso en los siguientes casos. Inciso A, en el acto en el que el fideicomitente designa o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a readquirir los bienes del fiduciario. ¿Qué pasa? Ustedes conocen la figura del fideicomiso, hay diferentes teorías, uno que es un contrato, otro que es una declaración unilateral de la voluntad. En sus estudios de fideicomiso, hay un libro también muy antiguo de un notario, yo supongo que todavía vive, un muy buen profesionista, el licenciado Domínguez,
acerca de fideicomiso. Les recomiendo que lo lean. Yo no llevo negocio en una referencia que haga. Aprovecho para decirles, acérquense a DoFiscal. DoFiscal hoy tiene, en Thomson Reuters, tiene las ediciones de 2020 con descuento de 5,000 y tantos pesos, se las venden en 1,100 pesos. A la siguiente cápsula les voy a dar los datos de algún representante de ahí de Thomson Reuters y les puede dar ese descuento de un 75%, y la verdad vale la pena adquirirlas. El inciso B, hablábamos del fideicomiso, aún dice, en el caso en el que el primer inciso A, siempre y cuando no tenga derecho a readquirir los bienes, porque si no sería un fideicomiso de administración, no sería un fideicomiso para que los bienes fideicomitidos y los frutos del fideicomiso pasen a terceras o cuartas personas, que serían los fideicomisarios. El inciso B, en el caso del fideicomitente pierde el derecho a readquirir los bienes del fiduciario y se hubieran reservado el tal derecho. Muy claro, pierde el derecho a readquirir los bienes, también hay una enajenación de bienes. Cuando el fideicomitente reciba certificados de participación por los bienes que afecten fideicomiso, se considerarán enajenados esos bienes en el momento en que el fideicomitente reciba los certificados, salvo que se trate de acciones. ¿Por qué? Porque la acción da un título representativo, un título valor y en consecuencia un acto de dominio de una parte social de las sociedades. La fracción sexta, la cesión de los derechos que se tenga sobre los bienes afectos al fideicomiso o en cualquiera de los siguientes momentos. Aquí la cesión sobre los bienes fideicomitidos, siempre y cuando sean el inciso A y B. Ahí se va a considerar enajenación. El acto en el que el fideicomisario, quien recibe los frutos, designa cada uno de sus derechos o de sus instrucciones al fiduciario para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. Aquí hay una cesión de derechos y como tanto hay cesión de derechos y obligaciones. Habrá que pagar los impuestos de los bienes, de los frutos del fideicomiso, pero también tiene los derechos sobre los mismos bienes. Por lo tanto, hay una enajenación. En estos casos se considera que el fideicomisario adquiere los bienes en el acto de su designación y los enajena en el momento de ceder los derechos o de dar dichas instrucciones. Yo tengo los derechos de fideicomisario, pero por extinción del fideicomiso los paso a un tercero. Es en el caso de los desarrollos y de desarrollos inmobiliarios, donde se constituye una asociación en participación, un fideicomiso, donde se aportan los bienes, uno aporta el inmueble, otro aporta el trabajo y otro aporta el dinero, y bueno, quien tenga el derecho sobre una parte alícuota de ese fruto del fideicomiso, en el momento en que cede el derecho, es en el momento en que se considera una enajenación o da las instrucciones a la fiduciaria. En el acto, inciso B, en el acto en que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre estos se incluye el de los bienes que se transmiten a su favor, también se va a considerar ahí la enajenación. Y segundo párrafo, cuando se emitan certificados de participación de los bienes afectos al fideicomiso y se coloquen entre el gran público inversionista. ¿Por qué? Porque suben a una inversión pública bursátil. No se considerarán enajenados dichos bienes al enajenarse estos certificados, salvo que estos les den a sus tenedores derechos de aprovechamiento directo de esos bienes. No sobre los frutos, pero sí sobre los bienes, si hay una cesión respecto de los bienes. O se trata de acciones, lo mismo, tienes las acciones, yo te compro las acciones de una empresa, pero la empresa tiene activos fijos, pues entonces el activo fijo de la empresa es una compraventa, tiene derecho y por lo tanto sí se considera una enajenación. La enajenación de los certificados de participación se considerarán como una enajenación de títulos de crédito que no representen propiedad de bienes y tendrán consecuencias fiscales que establecen las leyes fiscales por la enajenación de tales títulos. Fracción séptima. La transmisión de dominio de un bien tangible o de un derecho para adquirirlo que se efectúe a través de la enajenación de títulos de crédito o de la cesión de derechos que los representen. Lo dispuesto en esta opción no es aplicable a las acciones o partes sociales. Fracción octava. La transmisión de derechos de crédito relacionados a la proveeduría de bienes
de servicios o ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de la celebración de dicho contrato, excepto cuando se transmitan a través de factoraje con mandato de cobranza o con cobranza delegada, así como el caso de transmisión de derechos de crédito a cargo de personas físicas o los que se consideran que existe enajenación hasta el momento en que se cobren créditos correspondientes. Simplemente se da la operación de factoraje, se da la cobranza. Bueno, ¿cuándo se va a considerar la enajenación? En el momento en que se cobre el crédito correspondiente o se transmita el derecho real de tener esa titularidad de disposición del título. No es una garantía, por lo tanto sí hay una enajenación de bienes. Novena, la que se realiza mediante fusión o escisión de sociedades, excepto en los supuestos a que se refiere el artículo 14b del Código. Por eso es que les digo que tenemos que tener una ley correlacionada, porque vamos de la A a la Z, de la Z al otro libro, del otro libro al tercer libro, del tercero al quinto libro, del quinto al cuarto, del cuarto al primero. Señala, en segundo párrafo, se entiende que se efectúan enajenaciones a plazo con pago diferido o en parcialidades cuando se efectúen con clientes que sean público en general. Se difiera más del 35% del precio para después del sexto mes y el plazo pactado exceda de 12 meses. Se consideran operaciones efectuadas en el público en general cuando por las mismas se expidan comprobantes fiscales simplificados a que se refiere el concepto. Aquí regula la parte del contrato de venta a plazos que ya les había yo comentado. Les hacía referencia que podría hacerse la transmisión de la propiedad con la reserva de dominio y podría irse acumulando la parcialidad si es un contrato a plazo de 12 meses que regula este párrafo del código, el segundo párrafo de la fracción novena del artículo 14. Después señala, se considera que la enajenación se efectúa en territorio nacional, que son aspectos muy importantes. El domicilio o la ubicación territorial de la operación. Si es en territorio nacional, en el extranjero, fuente de riqueza en el extranjero o fuente de riqueza en territorio nacional. Aquí se va a considerar la enajenación se efectúa en territorio nacional, entre otros casos, si el bien se encuentra en dicho territorio al efectuarse el envío al adquirente. Yo lo produzco y lo entrego aquí, ya la enajenación se realizó en territorio nacional. Y cuando no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante. Yo envío de México a Estados Unidos un producto, se va a considerar enajenación en territorio nacional, aunque el bien físicamente no esté aquí. Expido el comprobante, hago la compraventa y hago la cobranza, y en ese momento se va a considerar que la enajenación se realiza en territorio nacional. ¿Y esto qué conlleva? A que estemos grabados para efectos de IVA en el sentido de la enajenación. El siguiente párrafo, cuando el contribuyente con este artículo se entienda que hay enajenación, el adquirente se considerará propietario de los bienes para efectos fiscales. Muy bien. Tenemos una serie de artículos, que es el 14A, que es una excepción. Señala que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos de crédito valores. ¿Por qué? Porque se va a regresar el mismo título valor. Es para efectos de garantía y no hay una enajenación. Voy a dejar en garantía el pagaré, la acción, pero no hay una enajenación. Y señala de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al prestamista, siempre que efectivamente se redistribuyan los bienes a más tardar al vencimiento de la operación y las mismas se realicen de conformidad con las reglas que al efecto expide el Servicio de Administración Tributaria. El incumplimiento hace que se convierta en una enajenación. Aquí tenemos una excepción de la excepción. El artículo 14 señala que no es enajenación y aquí este párrafo señala que sí es enajenación porque no está dentro del supuesto. Es el problema de la legislación tributaria. Es sumamente árida y sumamente compleja. El 14b. Para los efectos del expuesto del artículo 14, fracción novena de este código, se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos. Y nos señala la fracción primera y segunda. Y básicamente es la fusión de sociedades y la escisión. La unión de sociedades y la escisión siempre y cuando se lleve a cabo conforme a las reglas que al efecto dicta el Servicio de Administración Tributaria para el cumplimiento de las obligaciones señaladas. Eso lo vamos a encontrar regulado en la fracción primera y segunda del artículo 14b del propio Código Fiscal de la Federación, escisión y escisión de la sociedad. Bien, tenemos el 15.
El 15, para los efectos fiscales el arrendamiento financiero, y es una parte que se considera enajenación, que ya lo vimos, es el contrato por el cual una persona obliga a otorgar a otra el uso, se obliga a otra a otorgar el uso o goce temporal de los bienes tangibles en plazo forzoso. Ojo, aquí no hay una disposición de dominio, solamente es el uso o goce temporal a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar en pagos parciales como contraprestación una cantidad en dinero determinada o determinable y que cubra el valor de la adquisición de los bienes. Las cargas financieras, que son los intereses, el impuesto al valor agregado, las comisiones por contrato de apertura, las comisiones por contrato de pago anticipado, etc. Y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que establece la ley de la materia, que ya les señalaba, es te regreso el bien, se vende a un tercero o adquieres el bien en un valor residual. En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor del bien objeto de operación y la tasa de interés pactada a la mecánica para determinar. Actualmente el gobierno federal y de la Ciudad de México y de muchas entidades ya no compran vehículos, los adquieren por arrendamiento financiero. Sale mucho más caro. ¿Cuál es la única bondad que tiene? Que les dan el mantenimiento a las arrendadoras financieras y sustituyen, en caso de que haya una descompostura, el vehículo, porque se adquieren parques vehiculares en este esquema sumamente enormes. Yo la verdad no coincido en que paguen más por este uso. Creo que debería de controlarse más el servicio de mantenimiento, pero bueno, está previsto en la ley y el gobierno federal y estatal hoy aplican mucho estas reglas. Rentan motocicletas, rentan vehículos, camiones, una serie de equipos, hasta escritorios se llegan a rentar. Tampoco estoy de acuerdo en que se renten los inmuebles para operación del gobierno federal. Teniendo toda esa infraestructura, se puede adquirir y desarrollar los bienes y tener una inversión a largo plazo y no tener que estar pagando grandes cantidades por arrendamiento y pago de impuesto al valor agregado para estarlo tirando a la basura. El artículo 15A. También se entiende por escisión de sociedades la transmisión de la totalidad o parte de los activos pasivos y capital de una sociedad residente en el país a la cual se le denomina escindente, a la otra u otras sociedades residentes en el país que se crean expresamente para ello, denominadas escindidas. La decisión a que se refiere el artículo podrá realizarse en los siguientes años. Este artículo 15 y 10.15b ya son más especializados, los podemos ver en cápsulas adicionales, pero nos va a regular la parte de la escisión y de la fusión de sociedades. Fusión, concentrar diferentes sociedades en una sola y que no sean operaciones como una holding. Pueden tener socios o accionistas diferentes o ser de los mismos con giro o objeto social diferente, o escindir, separar la operación de una sociedad, y ahí puede o no considerarse enajenación en esos términos, con las reglas que al efecto expida la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria. Con esto tenemos nuestra cápsula de enajenación de bienes. Pueden hacernos sus consultas vía correo electrónico, vía WhatsApp, y con mucho gusto trataremos de darles la mejor solución. La cápsula 11 va a tratar del concepto de actividades empresariales que ya habíamos señalado, y veremos el temario que nos hemos establecido para continuar con nuestras cápsulas. Espero que tengan un feliz día y puedan concluir todos sus objetivos, y alléguense de sus compilaciones. Yo ayer me llevé la sorpresa para pedir la edición de 2021, que su precio es de 5,000 y tantos pesos. La de 2020 la están enajenando en estos momentos en 1,000 y tantos pesos la compilación fiscal. Y les va a servir mucho a los que realmente se dediquen. A los que no, la verdad es que no inviertan tanto, cómprense una edición Patito, una del ICEF o alguna otra, pero estas que yo les recomiendo es cuando realmente quieren trabajar en la materia y dedicarse a la materia, porque les va a facilitar mucho el uso de cintillos, de situaciones correlacionadas con las diferentes legislaciones. Y fueron trabajos muy arduos.
Cuando estuve yo en el Servicio de Administración Tributaria, en la Administración de Difusión, hicimos los primeros ejercicios de esta legislación correlacionada y trabajamos con estas empresas y se llevaron a cabo los desarrollos de los cintillos y les proporcionábamos los textos finales y hacemos esta competencia, quién salía primero con su edición. Y me da gusto decir que por el Servicio de Administración Tributaria, en más de 2 ocasiones, no obstante que teníamos muchas limitaciones presupuestales, sacábamos para los servidores públicos del interior del país estas ediciones correlacionadas antes que cualquier otra editorial y les dábamos la capacitación antes que en cualquier otra institución o colegio público o privado. Por mi parte es todo. Les recuerdo, soy Pedro Pablo Morales, de Morales y Morales Abogados SC. Nuestro correo es pedro@moralesabogados.com, mogpmx@hotmail.com, y estamos en la página de Facebook Morales y Morales Abogados SC de Facebook, y de YouTube Morales Abogados SC. Ahí tenemos un canal, se suben todas estas cápsulas que son totalmente gratuitas para orientación y distribución del conocimiento con experiencia y todo apegado a la ley. Les deseo un maravilloso día. Hasta luego.